Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 27 de junio del año 2024. Les reconozco que desde la semana pasada estoy algo desconcertado y la verdad es que sigo así. Cuando nos enteramos de que el martes el gobierno de Pedro Sánchez iba a aprobar un paquete de medidas como subirle el sueldo a los funcionarios, bajar el IVA del aceite y una oferta de empleo público para 40.000 personas, empezamos a sospechar que podía estar pasando algo raro porque este tipo de anuncios Pedro Sánchez se los reserva siempre para periodos electorales. Y como con nuestro presidente hay que estar siempre en guardia y sospechar de cualquier movimiento porque él actúa siempre de forma temeraria y sin contar con los demás, pues ahí que estamos. Y por eso no sabemos ahora mismo a qué está jugando el sanchismo. Es más, creo que lo del sanchismo cada vez tiene menos sentido emplearlo, porque ahora es Sánchez. ¿Quién es el sanchismo? Si no les avisa ni siquiera de que va a hacer el paripé para marcharse. Si no les avisa de que va a ir a ver al rey para darle más credibilidad al teatrillo. Si no les avisa de que va a publicar una segunda carta. Si no les avisa de nada. El sanchismo es Sánchez. Bueno, pues no sabemos a qué está jugando Sánchez. Si a dar continuidad a la legislatura y a seguir gobernando los más de 3 años que le quedan, o a preparar el escenario de un adelanto electoral a la vuelta de vacaciones para hacerlas coincidir con unas posibles elecciones en Cataluña. Y todos los meses que quedan de aquí a octubre o a noviembre, pues tirar de chequera como le gusta a Pedro Sánchez. Y no sabemos a qué está jugando Sánchez porque tenemos señales en un sentido y en otro, en una dirección y en la dirección contraria. Claro, aquí necesitaríamos a un guía que nos ayude a interpretar esas señales, como tenía el séptimo de caballería, ¿verdad? A un indio que le iba diciendo, pues mira, hay que ir por aquí o hay que ir por allá. A alguien que, por ejemplo, nos explique lo del acuerdo del CGPJ con el PP, que le ha servido al sanchismo para hacernos creer que hay una falsa estabilidad política en España y que como Podemos, Sumar, Esquerra, Junts en estos momentos están a la gresca con Pedro Sánchez, pues había que representar a ese Partido Socialista Obrero Español como una formación socialdemócrata, europea, capaz de pactar con alguien que no quiera romper el país o tenga un pasado terrorista, a alguien como el PP. Lo que ocurre es que al mismo tiempo, en el suelo, ese guía que nos está llevando detrás del juego de Pedro Sánchez nos dice que hay señales en la dirección contraria. Señales de que el PSOE siga a lo suyo, que no es otra cosa que maniobrar en la sombra para favorecer a los de siempre, es decir, los independentistas, aunque estos independentistas estén acusados de ser terroristas. Solamente en el día de hoy tenemos 2 ejemplos, 2 pistas de cómo el PSOE ha colado por la puerta de atrás medidas para blindarse en el poder. Una a favor de la amnistía y la otra a favor de la tramitación de esos presupuestos que Sánchez no pudo llevar a cabo porque hubo elecciones en Cataluña. Sobre la amnistía, el gobierno ha colado otra vez por la puerta de atrás, en esta vez en sus medidas anticrisis, la derogación del artículo que amenazaba la aplicación de la ley de amnistía. Es un tema un poco complejo técnicamente, pero creo que lo podemos explicar de una forma sencilla. Hace 6 meses, el gobierno de Sánchez aprobó un nuevo artículo en la ley de enjuiciamiento civil. Ese nuevo artículo dejaba en suspenso la ley de amnistía si un tribunal presentaba una cuestión prejudicial en la Unión Europea. Algo que, por cierto, es el escenario en el que estamos ahora. Cuando los independentistas se enteraron de este cambio en la ley de enjuiciamiento civil, claro, se pusieron como una hidra, que diría Pilar Alegría. Los de Puigdemont acusaron al gobierno de haberles traicionado.
oye, que esto va con trampa. Y como nadie, ni a la derecha ni a la izquierda, ni en el constitucionalismo ni el separatismo se fía de Sánchez, dijeron, aquí hay trampa. ¿Qué hizo el gobierno? Pues no tuvo más remedio que salir a decir en público que ese artículo en realidad no cambiaba nada y que el gobierno no tenía más remedio que incluirlo en esta ley porque era una recomendación de la Unión Europea. Como con esta explicación no se convenció a los Puigdemones, tuvo que salir el ministro de Justicia a tratar de tranquilizar al personal. Ayer hubo un malentendido porque realmente no ha habido ningún cambio, ninguno, en la regulación de las cuestiones prejudiciales con la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y no ha habido ningún cambio porque lo que se ha hecho es incorporar en el decreto y por tanto en la legislación procesal española lo que era una jurisprudencia absolutamente pacífica tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo. No había ninguna novedad, no había ningún cambio, era algo técnico que estaban obligados a hacerlo por la jurisprudencia europea, ha sido un malentendido. Oigan, ¿y si era algo que había que incluir porque obligaba a Europa? ¿Cómo es que nos hemos enterado hoy de que el gobierno ha colado en sus medidas anticrisis la derogación de ese artículo que nada cambiaba? El Confidencial es el que lo ha desvelado en un decreto que nada tenía que ver con el asunto, pues ahí va. En el decreto que prorroga algunas de las medidas anticrisis que aprobó el gobierno y que se ha publicado hoy en el BOE, aparece, imagínense, pues hay que rebajar el no sé qué, hay que mantener esta ayuda, hay que quitar el artículo que metimos en la ley de enjuiciamiento civil porque dijimos que obligaba a Europa. Pues ahora lo quitamos. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la segunda pista que hemos encontrado en el suelo y que nos llevaría por el camino del blindaje de Sánchez en el poder con sus socios separatistas. Hoy se ha consumado lo que el gobierno quería hacer para arrebatarle al Senado la capacidad de veto al techo de gasto. Y como ha sucedido con esa derogación de ese artículo que podía poner en riesgo la aplicación de la amnistía, el Ejecutivo lo ha colado también por la puerta de atrás. Lo ha incluido en 2 enmiendas que no tenían nada que ver con la ley que se aprobaba en el Congreso. Así es como el gobierno ha laminado el poder de veto del Senado donde ahora tiene mayoría el PP. Lo ha metido en la ley de paridad, porque esto es lo que respeta la paridad el sanchismo. Y claro, con unos indicios así, con unas pistas así, nuestros guías están un poco desconcertados. Por una parte, acuerdo con el PP que enfada a los independentistas. Por otra parte, trabajo sucio para blindar su legislatura con los separatistas. Lo lógico sería pensar, si nos quedamos con lo último, que el objetivo de Sánchez es estirar la legislatura lo máximo posible, pero con sus socios de siempre. Puigdemont, Otegi, Junqueras, Podemos, Yolanda Díaz. Pero claro, para tener contenta a esta tropa, lo del acuerdo con el PP para renovar la justicia chirría, no encaja. Y he aquí que ha vuelto a aparecer el bombero apagafuegos Félix Bolaños. Otra vez, como en aquel momento del pasado que les acabo de recordar con ese corte de sonido de Bolaños diciendo que no se preocupen, que este artículo no cambia nada, pues hoy ha salido Félix Bolaños para tratar de convencer a sus socios de que el pacto para la renovación del CGPJ no incluye que los jueces puedan elegir a los jueces, porque claro, los del lawfare eligiendo a los del lawfare, los golpistas con toga eligiendo a otros golpistas con toga. Anoche Bolaños salió en la SER. Vamos a recordar lo que dijo Bolaños anoche en la SER y vamos a escuchar la respuesta que ha dado esta mañana Alberto Núñez Feijóo en la entrevista con más repercusión informativa del día, que es la que ha dado aquí con Federico en el radio. Esa propuesta a ustedes no les vincula. Claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley
simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas, tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. Claro, Bolaños dice ayer en la SER, si esto en realidad no es nada, Feijóo coge y dice hoy con Federico, ¿cómo? Pues aquí no valen trucos, o se aprueba lo que está escrito y valorado y refrendado por Europa, o no hay nada. Claro, los separatistas están diciendo, a ver si nos la ha vuelto a colar otra vez. Y como las explicaciones de anoche de Bolaños no han convencido a sus socios, Sánchez ha mandado al bombero apagafuegos de turné mediática hoy también. Primero en Televisión Española y después en La Sexta. Lo que salga de ese texto, que salga de los 20 con miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿es lo que ustedes van a llevar después al Congreso? Es decir, ¿eso será vinculante o no será vinculante? Porque ahora mismo tenemos algunas dudas sobre eso. Cuéntenos. Está perfectamente pactado. Yo creo que la lectura de esa disposición, que son 2 párrafos, creo que lo deja bien claro. Hay un plazo de 6 meses para el nuevo Consejo General del Poder Judicial. En esos 6 meses, los nuevos vocales tienen que elaborar un informe por mayoría de 3/5. Y después, una vez que tengan esa propuesta de reforma, esa propuesta de mejora, la remitirán al Gobierno, al Senado y al Congreso. ¿Por qué? Porque son estas 3 instituciones, Gobierno, Senado y Congreso, los que tienen la iniciativa legislativa en España. Eso dice nuestra Constitución. Y sobre la base de esa propuesta que haga el Consejo General, se analizará, se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará. Es exactamente lo que hemos pactado y creo que nos tenemos que remitir a ello. ¿Vinculante o no vinculante? Porque nos ha desconcertado sus declaraciones en las últimas horas. Bueno, pues lo que he hecho ha sido decir lo que dice exactamente la disposición adicional que hemos pactado. Y esa disposición adicional dice exactamente lo que estoy explicando, que hay un plazo de 6 meses para el nuevo Consejo, que ese nuevo Consejo tiene que estudiar todo el derecho comparado. En ese derecho comparado tiene que hacer una propuesta de mejora, si así lo considera, de cómo se puede mejorar el modelo para elegir a los vocales judiciales en nuestro Consejo, y que sobre la base de esa propuesta se tiene que enviar al Gobierno, al Congreso y al Senado para que analicen, para que estudien, para que debatan, para que tramiten y en su caso para que aprueben. Qué difícil lo tiene Bolaños. El acuerdo para despolitizar la justicia y para repartirse los cargos de la cúpula judicial ha tenido 2 cosas muy buenas para el PP, en mi opinión. La primera, que hoy sabemos que el gobierno de Sánchez se vio obligado a firmar ese acuerdo porque la Unión Europea le iba a meter un estacazo por lo que está haciendo con los jueces en España. Y antes de recibir el estacazo, a lo Hungría o Polonia, Sánchez se vio obligado a firmar el acuerdo. Y es por esto, y esta es la segunda cosa buena para el PP, que al contrario de lo que se podía pensar cuando se estaba filtrando la noticia de que ahí iban a llegar a un acuerdo, es el PP el que le ha torcido el brazo a Sánchez y no al contrario, al imponerle las condiciones que el PSOE no quiso aceptar hace años. Pero, dicho esto, el acuerdo del PP con el PSOE tuvo un claro punto negro para el Partido Popular, y esa fue la bochornosa comparecencia de Esteban González Pons, empeñado en hacerse fotos sonriente con Félix Bolaños y en decir que esto era el inicio de una bonita amistad. Con alguien a quien el PP está acusando de cargarse el Estado de Derecho, no sé si González Pons atiende cuando Cayetana Álvarez de Toledo se enfrenta a Bolaños en el Congreso. Bueno, pues con alguien como Bolaños, quizá Pons se debía haber ahorrado los posados triunfalistas ante los fotógrafos y las metáforas cinematográficas y las bonitas amistades. Más que nada porque hoy le ha tocado al mismo Esteban González Pons responder a las palabras que acaban de escuchar de su amigo Félix. Usted habla español como yo. En español, elección de jueces por participación directa, según el dictamen del informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea, significa jueces eligen a sus pares. Ahora, si ahora hay arrepentimiento sobre lo que se ha firmado, no es mi culpa. Yo lo que espero es que todos cumplamos el acuerdo y es lo mismo que espera la Comisión, pero no hay más que leer la cláusula y está escrita en español. No, la culpa de González Pons es haber blanqueado por decisión personal
a su amigo Félix. Porque González Pons ahora empieza a decir, no, es que si Bolaños no quiere cumplir lo firmado, ¿y qué esperabas de Bolaños? Si ya habíais conseguido en el PP hacer algo que parecía imposible, gracias es verdad que a la Comisión Europea, que es imponerle a Sánchez esa reforma del Poder Judicial que Sánchez se negaba a hacer, hasta que en Europa le han debido decir, fondos o jueces, tú eliges. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encontraba en Alemania el día que se pactó la renovación del CGPJ. Y hoy se ha referido por primera vez a este acuerdo, en Antena 3. Ayuso, respaldo claro a Feijóo y recelo del PSOE. Espero que no, desde luego, porque a ojos de toda Europa van a quedar como trileros. Espero que, por tanto, cumpla esa palabra y que ponga todos los medios para despolitizar este órgano y que no sea otra vez un intento de engañar, porque no tenemos muchas más oportunidades. Claro, y es que el Partido Socialista intenta engañar a todos al mismo tiempo, y eso es muy difícil. Intenta engañar a sus socios, intenta engañar al PP, intenta engañar a la Comisión Europea, y a veces cuela, pero lo normal es que no. Los propios socios del PSOE siguen también entre el desconcierto, la molestia y la indignación al creer que les están tomando por imbéciles. Ayer Podemos amenazó a Sánchez con retirarle su apoyo, el PNV y Bildu le atacaron por cambiar de aliado, hoy Sumar y Esquerra le han reprochado al PSOE que así no se hacen las cosas. Errejón y Rufián. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados. Estudiaremos el texto, veremos qué nos parece, pero a Sumar no se le dan los textos cerrados. Y esto el Partido Socialista lo tiene que entender por muchos acuerdos que quiera firmar con el Partido Popular. Así que haremos lo que hacemos con todas las proposiciones de ley, que es que la estudiaremos, decidiremos nuestra posición y se la comunicaremos. Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa, y esos no son el Partido Popular. Y parece que para las cosas del comer siempre se ponen de acuerdo con el Partido Popular. Bueno, veremos, allá ellos. Con lo que ellos mismos han calificado la maquinaria del fango, nosotros cuanto menos lo vemos contradictorio. Así que quizás sí, los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular, como han hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Claro, las amenazas de Rufián, pues hace tiempo que no se las cree nadie, y a Errejón directamente, pues es que se le escucha poco. Pero en el fondo, tanto Esquerra como Sumar están diciendo algo que tiene sentido común. Sería un poco raro continuar una legislatura en la que algo tan importante como la renovación del Poder Judicial se pacta con un partido que el PSOE dice que está al otro lado del muro, donde los malos, y no se pacta con los que son los tuyos, los que están en tu parte del muro, los buenos, los independentistas, los batasunos, los comunistas. Claro, después de escuchar esto, hay quien podría volver a pensar, nuestro guía a estas alturas, el Apache que teníamos llevándonos por el camino, se ha vuelto loco. Porque ve, dice, y ahora la flecha va para el otro lado. Si el guía fuera Juanma Rodríguez, se daría la vuelta y diría, cuando parece que el camino va para allá, va para allá. Por eso, conviene estar preparado. Hoy Feijóo le ha confesado a Federico esta mañana que ante esta situación el PP... Si usted me pregunta, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Que haya elecciones el 13 de octubre? Es posible. ¿Va a prolongar la agonía el señor Sánchez? Si le interesa, sí. Y si no le interesa, pues convocará elecciones. ¿Es probable que lo haga? Lo ignoro. Lo que sí le digo es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024, antes de que finalice el año 2024. Les he dicho antes que la entrevista de Federico a Feijóo ha sido el acto informativo que más repercusión ha tenido durante todo el día de hoy, el más replicado por otros medios y por el que más han preguntado los periodistas a los políticos. Y claro,
a la carrera a veces si haces tu propia interpretación de las palabras de Feijóo aquí en el radio. Escuchen este momento. Ha dicho esta mañana en una entrevista que se prepara para elecciones. Yo he dicho que estamos preparados. Yo no convoco elecciones. ¿Y por qué cree que va a haber elecciones? No sé si las va a haber. Lo que sí digo es que no hay gobierno. Pero no puedo decirle más. Pero no hay gobierno. ¿Están avanzadas las negociaciones para otros órganos constitucionales? Uy, vamos a hablar primero lo importante, ¿no? Claro, vamos a hablar primero lo del CGPJ, que ahora Bolaños se asusta porque sus socios le tiran de la manga. Feijóo no ha querido entrar a valorar si se están negociando otros nombramientos, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Competencia, pero cuenta hoy en El Español que Pedro Sánchez ha ordenado a MJ Montero empezar a negociar con Cuca Gamarra las otras 5 instituciones clave. Y, ojo, porque esto sería lo importante, negociación en la que, una vez más, no se contaría con los socios del gobierno. Lo que supongo volvería a poner de los nervios a Errejón y a Esquerra, y a Rufián, y a Sumar, y al PNV, y a Podemos. ¿Y hacia dónde nos llevaría esa nueva pista? Pues se supone que a esas elecciones adelantadas del 13 de octubre, de las que hoy Feijóo decía que él no sabe si se celebrarán, pero que por si acaso ellos están preparados. Claro, pero si recordamos las noticias del blindaje por la puerta de atrás al propio sanchismo y a sus socios independentistas que les he dado antes, pues ¿a dónde nos llevaría eso? Pues a la supervivencia extrema de Pedro Sánchez, que con tal de permanecer en el poder es capaz de rendirse ante el PP y de volver a rendirse ante Puigdemont y Esquerra, teniendo en cuenta que mientras tanto se le está desmoronando el chiringuito y le están imputando a media familia y a medio partido. Con Sánchez en realidad nunca se sabe, porque lo que hoy es blanco puede ser negro y lo que es negro puede ser blanco. Y los españoles estamos acostumbrados a que esto sea así. Sánchez dijo: yo no miento, yo cambio de opinión. Sánchez cree que así se hace la política. La desgracia es que estos cambios de opinión tan radicales, cambiando lo blanco por el negro, el sanchismo lo ha trasladado también a la Fiscalía, a través de ciertos peones concretos que tiene colocado en el Ministerio Público. Hoy, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se aplique la ley de amnistía a los 12 miembros de los CDR que formaban una célula y que están acusados de terrorismo por la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es la única causa que se tiene abierta, estos CDR, en la que el Ministerio Público vio delitos claros de terrorismo y llegó a pedir penas para cada uno de los CDR que rozaban los 30 años de cárcel, Lucía. La decisión ha partido de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, a pesar de que fue el fiscal Vicente González Mota quien asumió la causa después de la marcha de Miguel Ángel Carballo. La fiscal justifica el cambio de postura del Ministerio Público al no apreciar violación de los derechos humanos en los hechos que se les imputan a estos 12 miembros de los CDR. En la vista que se ha celebrado hoy, la fiscal Durantez asegura, abro comillas, que no se puede partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado con las acciones de los CDR, sino de certezas, y dice que no provocaron daños, lesiones, ni muertes, ni atentaron contra los derechos humanos. Claro, no provocaron. ¿Saben por qué no provocaron daños, lesiones ni muertes? Porque la Guardia Civil los detuvo. La misma Fiscalía de la Audiencia Nacional, aunque con otras personas, calificó de grupo terrorista a esos 12 CDRs detenidos. En septiembre de 2019, cuando detuvieron a 9 de ellos, la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional, sin Durantez, dijo que entre los proyectos terroristas que tenían estos señores habían algunos que estaban en avanzado grado de preparación y que ya tenían objetivos seleccionados. En los registros que se practicaron se les encontró ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina.
los guardias civiles y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en 2019 creían que era para hacer explosivos. Supongo que la señora Durantez pensará que es que iban a hacer una reforma en casa. Los agentes de la Guardia Civil encontraron el plano de un objetivo donde el grupo terrorista, y estoy citando un textual del papel de la Fiscalía de 2019, pensaban atentar el 1 de octubre. ¿Saben cuál era el objetivo? Un cuartel de la Guardia Civil. Lo más peligroso es que esta Durantez, quédense con su apellido por favor, es la fiscal que ha colocado Álvaro García Ortiz para decidir si se continúan investigando todas esas causas contra etarras que todavía quedan por juzgar. Si se detienen a unos terroristas con material para hacer bombas y un plano con un objetivo y unos papeles que dicen el 1 de octubre volamos el cuartel de la Guardia Civil y no son terroristas porque no han provocado daños y lesiones todavía, ¿qué hacemos con todos los terroristas condenados antes de actuar gracias a la Guardia Civil? Si hubiera sido su casa la que hubieran encontrado entre la documentación de los CDR, señora Durantez, ¿habría pensado que no iban a violar los derechos humanos porque no lo habían hecho todavía? Ahora la fiscal afín al gobierno y persona de confianza, primero de Dolores Delgado y luego García Ortiz, dice que hay que borrar los delitos de estos acusados por terrorismo. Y en este punto volvemos a recurrir al amigo Félix de González Pons. Desde Enrique y Ana no habíamos utilizado tanto lo de amigo Félix, ¿verdad, vizcaíno? Pues el amigo Félix de González Pons, es decir, el ministro de Justicia, el señor Bolaños, dio una inolvidable rueda de prensa el 23 de enero en Moncloa, de este año, Y los periodistas le preguntaban por estos terroristas a los que ahora la amiga del gobierno, la fiscal Durantez, dice que hay que soltar y amnistiar porque no mataron a nadie, solo tenían material para hacer bombas y papeles, documentación con un cuartel de la Guardia Civil. Le preguntaron varias veces si a gente de este tipo se la podía amnistiar. Si el Gobierno sigue manteniendo que sigue intacta esa línea roja que ustedes habían puesto con los delitos de terrorismo. Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Los delitos de terrorismo con sentencia firme o algunos como el que se está instruyendo en la Audiencia Nacional con los CDR, ¿quedan incluidos sí o no en la ley de amnistía? El terrorismo, los delitos graves, como dijimos, como hemos defendido siempre, quedan dentro de las excepciones de la ley de amnistía cuando supongan violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía y quienes valorarán cualquier caso como los que ustedes preguntan. Sí le digo que la ley lo que hace es amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado, por supuesto. Qué curioso, ¿verdad? Lo que dijo el amigo Félix en enero es lo que hoy la fiscal Durantez ha plasmado en un escrito de la Fiscalía. No pueden negar que fueran terroristas, pero eran terroristas buenos, de los que no violan derechos humanos, de los que solo preparan bombas para atentar contra un cuartel de la Guardia Civil, el 1 de octubre. Y por si esto fuera poco, la Fiscalía ha pedido también amnistiar a 3 cargos de Esquerra Republicana considerados cerebros del 1 de octubre, mientras Salvador Illa trata de que Esquerra le perdone y no tengan que ir a elecciones en Cataluña. Claro, nuestro amigo Guía dice que esto no huele a elecciones, que esto huele a más de lo mismo. Pero yo quiero preguntar a nuestros propios guías, que son los analistas que tenemos en la tertulia de hoy. El juez Vara, Carlos Cuesta, Juan Pablo Polvorinos. ¿Ellos qué creerán? Detrás de los últimos movimientos orquestales en la oscuridad de Sánchez es que atisbamos elecciones el 13 de octubre
¿O Sánchez va a conseguir contentar a sus socios mientras se rinde ante el PP para resistir un año más en la Moncloa? Y usted, que también es mi guía, ¿qué es lo que cree que va a pasar? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.